digamos, la metodología que hay que emplear a la hora de hacer un despliegue de red telemática en cualquier edificio. Y mencionaré, para ponerlo todo en valor, aspectos relacionados con la electrónica de red que es implicada, no desde el punto de vista de las telecomunicaciones, pero sí para que sepáis, oye, pero esto se hace porque luego va una serie de equipos, pues mira, estos tres tipologías de equipos, eso ya se encargarán o los informáticos, los telecos de ponerlo en marcha y demás, pero bueno, esto tiene sentido porque hay electrónica de red, servidores y unos elementos lógicos, ¿de acuerdo? Pues empezamos con los primeros de ellos, ¿vale? Pues nada, los medios físicos, no voy a hablar ahora nada, que vosotros no conozcáis, ¿vale? Todo el material físico, todos los componentes físicos de una instalación de red de telecomunicación en cualquier edificio, pues bueno, pues son aquellos medios eléctricos u ópticos, de cualquier otro tipo, hay muchos. Os voy a hacer una rápida pasada para que los tengáis, y en las transparencias sí he procurado hacerla un poquito más densa para que yo ahora no los comente y demás, pero para que las tengáis a modo de referencia, ¿vale? No obstante, San Google funciona muy bien, entonces pues con esta medio guía que os puede servir de punto de entrada, pues complementáis si necesitáis más, si os hace falta, aparte de una bibliografía que os he puesto, que también os voy a proponer, ¿vale? En definitiva, nosotros vamos a entender como medio físico de transmisión que puede haber una red de telecomunicación en la que podamos estar haciendo un despliegue de un proyecto de arquitectura, los podríamos clasificar entre medios guiados y medios no guiados, ¿vale? Los guiados, fundamentalmente ondas electromagnéticas, tendríamos que, fundamentalmente, no tiene por qué ser, tendríamos que distinguir entre cables metálicos, los coaxiales, como la antena de nuestra casa, similares, de cables de pares trenzados, de muchos tipos, cables de fibra óptica, ¿de acuerdo?, de varios tipos, ¿de acuerdo?, o medios no guiados, que son los que utilizan la transmisión electromagnética, las ondas electromagnéticas como su base de comunicación, y que para muchos proyectos en estos ámbitos de investigación podrían resultar ser la solución de las telecomunicaciones. Para que sea la solución requiere que alguien un informático opine de si es factible, ¿vale? Estoy pensando, por ejemplo, en un P3. Allí tenemos un P3 o casi P3, ¿no? P3, es un P3. P3. ¿Se ha inaugurado o está ya en uso? Está preparado para el uso. Para Todavía no ha empezado. Y aquí en este edificio, debajo de esta planta, un poco más retirado, hay un P3. Claro, P3 tiene sus connotaciones especiales en el ámbito de seguridad. ¿Podrían resultar las redes inalámbricas la solución para conectar los equipos informáticos que hay adentro? Pues claro, no podemos sacar el pendrive, no debemos sacar el pendrive con los datos después de hacer el experimento, porque salvo que ese pendrive lo pasemos por su correspondiente ducha, frío, calor, etcétera, etcétera, en cuyo caso cuando llegamos fuera de esto parecía que tiene pinta de pendrive, porque en realidad una masa no se puede, ¿vale? Hace falta una red de cable, perdón, hace falta una red informática que permita, lo lógico, sacar los datos sin que puedan con los datos ir a algún bichillo o cualquier cosa que sería pueda... un poco como wifi o... Entonces, habría que valorar por parte de los especialistas si realmente la red inalámbrica responde, para no tener que meter un cable que tiene que pasar del exterior al interior, ¿vale? Simplemente lo que quiero decir. ¿Por qué lo tiene que valorar alguien que sea especialista en estos temas? Porque, por ejemplo, lo que está claro es que se tienen que poder sacar datos, y si se estima que la red inalámbrica es lo que se necesita, pues lo que tenemos que asegurar, nos tiene que asegurar el proyecto, es que no va a haber interferencia, y que cuando estamos haciendo el experimento y vamos a sacar los datos, no tenemos interferencias que nos provocan que no podamos sacar los datos, porque los datos los tenemos que sacar. Luego hemos previsto una infraestructura fantástica, fenomenal, que luego vamos a usarla, y no se puede. ¿La única limitación que tiene la red wifi de interferencia o también de cantidad de datos que se pueden usar? Fundamentalmente de interferencia, y también de capacidad. Y de gente que toma. ¿Y de? No, capacidad de datos. No, lo vais a entender muy rápidamente. Os voy a trasladar 3 pinceladas para que os quedéis con la copla.
la red inalámbrica basan su éxito en que sabéis que existe un espectro radioeléctrico, ¿verdad? Esto, si nos quedamos con lo que nos enseñaron en físicas de Coe, o de como quiera que se llame ahora, o por ahí, tercero de Bohr, segundo de bachiller, se llama ahora. Ahora segundo de bachiller, bueno, digamos, no necesariamente estudio universitario, ¿vale? Pues sabéis que tenemos un espectro que empieza en los 0 Hz y que acaba en los gigahercios, por mucho, ¿no? ¿Vale? Entonces, toda esta es la banda de frecuencias que existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, la televisión, a ver si me responde esto. Se ha muerto el lápiz. No, es una cuestión de que estaba pensando en el ordenador. Pero bueno, ahora lo pinto cuando me dé el control. Por ejemplo, la televisión, sabemos que funciona. Bueno, esto ha cambiado ahora con el cambio de la lógica a la ¿Eso es lo de digital. abajo? ¿Cómo? ¿Abajo no hay una cosa que está al mismo? ¿Ahí al lado? No. Está quedado. Se ha quedado ya. Sabemos que, por ejemplo, la telefonía móvil, los sistemas de telefonía móvil que llevamos encima nosotros usan una frecuencia, ¿o no? Entonces los móviles pues GSM utilizan la banda de 800 MHz. Están por aquí. No, tengo un pito. Se ha quedado sin pila. Puede ser, se ha quedado sin pila. Eso sí puede ser. Vamos a ver si... Yo pensaba que estas cosas solo pasaban en la escuela de arquitectura. Y mira, Sí, a Alejandro también le pasa. de informática. No, pero para eso hay aquí una pila de repuesto y otra por si falla la pila de repuesto. Era que tú la fijas, no. No sé si eso pasa de aquí. Seguro, seguro. La pila no la Tendré aquí Seguro para de repuesto no hay. que no se confunda. Ya debe pasar más de una vez, por eso se dejan ahí un par de ellos. Bueno, pues nada, 800 hercios. Al final esto no voy a ver. La banda que hemos hecho. Y empezamos en C, de ópio de los hercios. Aquí existe una frecuencia que era dedicada, por ejemplo, a los radioaficionados, a los que utilizan los medios de mensajería, los taxis, radiotaxis, todo eso. No sé cuántos hercios serán, pero me invento, no sé, 144 más o kilohercios, y así sucesivamente. Hay aplicaciones médicas, esto está regulado por un organismo internacional que es el ISM, que el espectro radioeléctrico del planeta está distribuido, está organizado, está gestionado por organismos internacionales que dicen cuándo se usa y dónde el espectro. ¿Por qué onda cero es 92.0 en Granada y a lo mejor no en Guadí o en Loja o en Córdoba o en Málaga? Pues porque existe alguien que ha organizado el espectro radioeléctrico y ha dicho Granada es 92.0 y no hay ninguna otra aplicación, no hay ninguna otra emisora que transmita. Si alguien transmite, se está saltando la ley, tiene sus consecuencias, etc. ¿Podría transmitir? Sí. Pero lógicamente esto estaba perseguido. Muy perseguido. Vale. Existen aplicaciones, por ejemplo, en el ámbito espacial que están en el orden de los gigahercios. No sé, 40 gigahercios. Un enlace de comunicación de una base de control de satélite en tierra con el satélite, pues puede utilizar una banda de frecuencia en las 20 GHz. Bien, bueno. La televisión, ahí está. Entonces, tenemos el planeta dividido en 5 regiones. En esas regiones, una serie de organismos que organizan, gestionan el espectro radioeléctrico y definen las aplicaciones que tienen que sobre ese espectro montarse, definen qué frecuencia van a utilizar. ¿Qué ha ocurrido y por qué estoy explicando esto? Pues porque hace como unos 14 o 15 años
después de analizar esas 5 regiones que existen en el mundo, pongo así, ¿vale? Alguien se da cuenta de que hay un trocillo que es en el 2,4 MHz y otro trocillo en el 5,8 MHz que coincidía en todas las regiones que estaba libre. Y alguien dice, si yo soy un fabricante y puedo construir este lápiz inalámbrico, lo puedo vender en todo el planeta, porque la alternativa de no existir es que existen 5 diferentes. Entonces existe el lápiz versión Europa, el lápiz, pero no, claro, si pensamos en un lápiz, pero pensar en todos los dispositivos inalámbricos que llevamos todos los que estamos aquí. Si estamos 15, no menos de 30 cosas inalámbricas llevamos, en fin. 1 o 2 móviles, portátiles, no sé si un reloj inalámbrico, los proyectores, pizarras, ¿vale? Entonces todo, esto se decide que son 2 frecuencias libres, que puede usar cualquiera para una aplicación con unas restricciones concretas, pero son libres, cualquiera. Si nosotros fuésemos capaces de desarrollar un sistema que tuviese como requerimiento el que se comunique con otro sistema en alguna frecuencia, sin pedirle permiso a nadie. O sea que esos trocitos no están regulados, digo. Sí están regulados. Libre, uso libre. Uso libre. Por eso cuando nos compramos un portátil y llegamos a la universidad, o llegamos a la casa del amigo, o llegamos a un centro de investigación y nos dan las claves, funciona. Y si nos vamos de viaje a otro país, funciona, con otras claves diferentes, pero por cuestiones de seguridad. Y si nos vamos a otra parte del planeta, funciona. Y es el mismo portátil que me compré en Mediamar, o en el Corte Inglés, o en el Alcampo, que lo regalaron con la compra de 5 yogur. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque está todo. Si yo quisiera utilizar esta frecuencia, por la razón que sea, pues tengo que ir al organismo regulador del espectro radioeléctrico en el país donde quiero usar y me dice, ¿dónde vas a usar esta frecuencia? Hace 2 o 3 años, no hemos tirado el proyecto, pero para ponerlo en contexto y que veáis, hace 2 o 3 años nos llevamos un chasco porque no pudimos llevar a la práctica una cosa que gestamos aquí, que era la interconexión de los campus de Granada con el campus universitario de Ceuta y de Melilla. Bueno, pues cuando llegamos a telecomunicaciones, porque era vía radio, tenemos identificado un punto en la sierra, en todo lo alto de la sierra, que se ve Ceuta y que se ve Melilla. Cuando llegamos a telecomunicaciones, parece que queremos usar bandas de frecuencia que queremos comprar, que sean específicas para nosotros. Esta, no una pública. ¿Vale? Dice, bueno, vale, nosotros te ponemos una frecuencia, pero tenemos que hablar con, por ejemplo, con Gibraltar. Lo tenemos que ver en el espectro del Mediterráneo, que pasamos por aguas internacionales, qué cosas hay a nivel de espectro. Tenemos que estudiarlo con detalle. Porque claro, con Melilla no, Gibraltar no tiene nada que ver, pero cuando vas en dirección Sierra Nevada a Ceuta, pues prácticamente la línea visual que tiene, entonces tiene una... Entonces, todo esto está regulado a nivel internacional. Entonces, estamos usando redes inalámbricas que basan su funcionamiento en una frecuencia pública, de libre uso, y los fabricantes han hecho muy bien, han sacado un montón de dispositivos, por eso no cuestan tan barato todos los dispositivos que compramos ahora mismo y te incorporan qué protocolo. Esto está regulado por un protocolo, el IEQ 802.11, y hay varias modalidades que os sonará. A, la inicial fue la B, 11 megabits por segundo. Luego se mejoró G. Luego se mejoró A. Lo escribo así para no poner 82.11, B, 82.11, G, 82.11A, ¿vale? Y ahora, probablemente hayáis escuchado, N. En la universidad ya vamos a poner un germen de una cosa nueva que va a llegar en el futuro, AC. Para permitir conexión inalámbrica a gigabits. ¿Vale? Aquí estamos hablando de 11 megabits, 54 megabits, 54 megabits en esta banda, estas dos en esta banda de frecuencia, y estas las usan las dos y todos los canales disponibles entre sí. Bien, pues entonces, a lo que vamos, un P3, por ejemplo, le podemos dar conexión con red inalámbrica, estudiando. ¿Por qué? Por esto que estamos diciendo. Podríamos tener detrás de esta pared, que es ya, digamos, el mundo,
usuarios que, sin intención, porque si ponemos intención es muy fácil demostrar aquí los servicios, pero sin intención, que usa esa misma banda de frecuencia. Y provocar interferencias. Y esa interferencia, en un momento dado, llegar a producir o provocar una imposibilidad de conexión. Aparte de la limitación, que si tú tienes dentro de P3 equipamiento que te requiere una gran cantidad de ancho de banda, no te sirve. Depende del investigador, tiene que decir, oye, qué material, qué equipamiento va a poner y qué requisitos tiene. Porque dice qué material con las especificaciones y lo ves tú, lo ve el ingeniero de telecomunicación que hace el proyecto. ¿De acuerdo? Pues esto es un poco todo lo que hay alrededor de Bluetooth. ¿Sabéis lo que es Bluetooth? Sí. El coche probablemente llevemos cascos Bluetooth, utiliza 2.4, interfiere. Pero es que 2.4 es una banda de frecuencia muy similar a la que en la banda de frecuencia que donde están el funcionamiento de los microondas que tenemos en casa. Por eso si ponemos cerca un dispositivo que transmita y ponemos los microondas, ¿qué hacen para no generar interferencias? Porque tienen bunkerizado, mallado, digamos, sellado electromagnéticamente, confinado dentro del microondas toda la radiación electromagnética. Tiene una ventaja esta banda, y es que esta banda hace que resuenen las moléculas de agua y por eso provoca el calentamiento de los alimentos y demás. No sé, tampoco quiero entrar en polémicas que no es verdad. Vale. Bien, bueno, pues sería un poco la clasificación esta que estamos diciendo ahí. ¿De acuerdo? Entonces, medios guiados, medios no guiados. Con esas distinciones que hay. Vamos a pegar una rápida pasada. ¿Por qué medios? Bueno, pues tenemos cables de pares, los conocéis. ¿Vale? Ningún problema. Conectores estandarizados para las aplicaciones que tenemos normalmente, tipos de cables de varios tipos, algunos de ellos, y esto es un cable de par trenzado y demás. ¿Por qué es un cable de par trenzado? Esto es una sección, hemos cortado un cable por la mitad, ¿vale? Y esta es la vista transversal de un cable, ¿de acuerdo? A nivel constructivo, pues ese cable tiene esta forma. Quedaros con las ideas básicas que os comento porque esto va a tener consecuencias más adelante para cuestiones que nos interesan en los despliegues de proyectos de arquitectura, ¿vale? El estándar son 4 pares, ¿vale? Identificados por colores y demás. Esos 4 pares, no sé si habéis despellejado algún cable, en la foto anterior se ve, van, por eso se llaman trenzados, ¿no? Par trenzados. ¿Por qué están trenzados? ¿Sabéis? Están trenzados porque ese trenzamiento provoca que la interferencia de las señales que van entre unos pares y otros, por diseño de la geometría de los pares, hace que se formen ángulos de 90 grados y la interferencia se minimiza. La interferencia electromagnética. ¿Veis? Esto es una preocupación. Lo mencionabais antes, hace un instante, con el tema de la red inalámbrica. Oye, interferencia y tal. Esto es una preocupación no solamente para la red inalámbrica, sino también para las redes alámbricas. De hecho, es un problema. ¿De acuerdo? Esto es un cable también de par trenzado, pero bueno, con otras características diferentes y para otras aplicaciones. Aquí hemos hecho un corte longitudinal y vemos pues, una serie de aspectos constructivos que minimizan adicionalmente esas interferencias que nos preocupan a todos. A vosotros también os tienen que preocupar, ¿vale? Que sea un problema de los ingenieros del ramo que sea, pero los próximos tienen que preocupar un poquito y asegurarnos que en los proyectos, digamos, no vayamos a incurrir erróneamente en cuestiones de interferencias que no queremos, ¿vale? Entonces estos cables STP son cables que tienen una malla metálica bien par a par para aún así aislar y confinar
las señales dentro de los pares, o incluso una malla global que aísla un cable de otro, ¿vale? De electromagnéticamente. Bueno, luego, en fin, como siempre, esto lleva una serie de protecciones ya físicas y de cubiertas y demás que hacen que pues, se le dé la estructura que necesita para poder hacer un despliegue. Y cuando el instalador va a instalar una serie de cables y coge y con mucha fuerza tira de un cable, pues por ejemplo, esto es lo suficientemente consistente como para que no se lleve la cubierta, porque si se lleva la cubierta, porque roza por ejemplo con una bandeja o lo que sea, y se llega a tocar la malla o al conductor y demás, pues queda ahí una cosa que lo mismo en el momento no genera un problema, pero como no se detecte y se corrija y luego aparezca después, son de los problemas más gordos que se pueden dar, porque ¿dónde está el problema? ¿Y cuándo se da? ¿Y por qué es esto lo que ocurre? ¿No? Que tiene su importancia. Por ejemplo, nosotros tenemos homologado una serie, en la universidad, tenemos homologado una serie de materiales con los que nos sentimos cómodos. No podemos obligar en el ámbito de la administración a que llegue un fabricante y te ofrezca este medio. Porque no podemos obligarlo por ley. No podemos decir que compramos aquí cable de fabricante tal, pero sí tenemos nuestra homologación en donde decimos que sea de las características de este cable o similar. Y por ejemplo sabemos lo que no queremos y de qué fabricante. Hay fabricantes que por ejemplo en cables súper buenísimos, en prestaciones electromagnéticas, luego han descuidado, bajo nuestro punto de vista, aspectos como por ejemplo las cubiertas. Y las cubiertas son tremendamente digamos débiles. De manera que nos hemos dado cuenta en una instalación de laboratorio que el material, una vez instalado, oye, pues está rajado. No de lo que es la instalación, ¿no? Entonces, la cuestión es importante que alguien experto, especialista, pues digamos, seleccione el equipamiento físico necesario. Cables coaxiales de antena de televisión, ¿vale? No menciono mucho más de ello. Hay aplicaciones que puede ser que en algún proyecto vosotros necesitéis, se necesite contemplar meter este tipo de conductor, por supuesto de televisión. Pero bueno, en este momento nada más que comentar eso y tener más información. Fibra óptica, aquí sí nos vamos a detener un pelín más, ¿no? Porque la fibra óptica es un medio de comunicación que probablemente para las instalaciones que a nosotros nos interesan, en muchos ámbitos de la arquitectura biosanitaria, nos puede resultar la única solución para dar respuesta a las necesidades que el usuario final requiere. Si esto es así, pues existen unos requerimientos diferentes a los de las instalaciones de cableado, de pares, de cobre, estructurado, ¿vale? La fibra óptica tiene una capacidad de transmitir información a una alta capacidad y alta frecuencia, a un coste razonable, con mínimas pérdidas, ¿vale? Importante, interferencia electromagnética. El investigador del centro biosanitario del que se trate, y puede ser de muchos ámbitos, tiene que decirnos si existen fuentes electromagnéticas entre el equipamiento de investigación que va a incorporar en su recinto. Nosotros no lo sabemos. Probablemente ni vosotros ni nosotros. Bueno, nos lo dicen. ¿Vale? Porque si es así, pues lo mismo hay que olvidarse del cable de cobre. La única solución sería el cable de fibra óptica. Entonces tenemos que prever si es de fibra una serie de instalaciones adecuadas para meter fibra. No son conductores activos, no irradian energía. Gracias a que no irradian energía, pues no tenemos que prever el tema de la interferencia, cosa que en el cobre sí, como irradia energía, tenemos que combinar aspectos de diseño para que esa irradiación de energía no provoque errores en cables paralelos, ¿no? Pérdida de transmisión pequeña en comparación con los cables de cobre. Frecuencia de trabajo, la frecuencia de trabajo en la fibra permite unas transferencias de muy alta velocidad. No irradian energía, por tanto no conduce la electricidad y no son inductivos, ¿vale? Y no presentan problemas de acoplamiento de otras fibras que puedan. De hecho, las instalaciones de fibra óptica pueden ir en paralelo y enbridados con los cables de corriente de alta tensión. Por ejemplo, los operadores eléctricos
En España, algunos operadores eléctricos en España utilizan sus redes de alta tensión como soporte de fibra óptica de sus redes de transmisión de datos que necesitan. Y son operadores de sus propias infraestructuras. ¿Vale? O sea que entonces, Podríamos llevar. sí, entonces el problema que habíamos dicho que se da en edificios de que tienes que separar 30 centímetros por lo menos la electricidad. Con la fibra óptica no sería necesario. Claro, pero eso incrementaría mucho el precio de la instalación de telecomunicaciones. No tanto de la instalación, que supone algo más de coste, no tanto de la instalación como luego del equipamiento que pones detrás. Porque claro, tú ya no estás conectando a un equipo que tiene unos interfaces, ahora después hablaremos de ellos, unos interfaces que son de cobre, que al existir un despliegue más importante los costes son reducidos. Si no hay otra solución que poner cable de fibra, está claro, hay que ponerla y los costes no intervienen, porque no existe otra solución. Pero puesto a que exista cobre o fibra, cobre. ¿Por qué? Porque el coste económico de uso luego de la instalación es sensiblemente menor. Y ahora, porque decía antes que un buen proyecto de arquitectura de red implica unos costes económicos. ¿Podemos tirar fibra? Pues sí, podemos tirar fibra, venga, aquí no nos preocupamos de nada. Tenemos presupuesto suficiente, no solamente para la instalación, la infraestructura, el medio de fibra, sino también luego para la electrónica que hay detrás. Y ya los costes son diferentes. Normalmente en un proyecto que os encontréis que un ingeniero informático desarrolle la red de informática de un edificio, pues esto lo va a analizar y va a decir, no, mira, aquí hay que poner fibra, se pone fibra y punto, no tiene discusión, vamos. ¿Vale? No hay parámetros, digamos, de otro tipo. Tamaño reducido, ligero y más económico que los cables de cobre para la misma capacidad. Claro, si te dicen, mira, que tú necesitas 100 gigas, 50 metros, mira, yo tengo que unir dos aparatos de investigación en mi edificio que están separados 50 metros, que generan, por ejemplo, en el CER no habrá cable de par, de cobre, todo será fibra. Necesito un enlace de 100 gigas para unir esos 50 metros. Pues mira, nos olvidamos de todos los cables de cobre que pueda haber. Depende, por eso hacía mención anteriormente a la aplicación que va a tener. Por eso, si la necesidad del usuario es de unas capacidades que no llega al cobre, pues que no llega. Y tiene que ser fibra y punto, se ha acabado. En el momento que metes fibra óptica, te quiero decir, ya los usos pueden ser tanto para el usuario, que no se mezcla el cobre con la fibra. ¿Me explico? Pues por ejemplo, que a lo mejor la red de usuarios tiene, para los que necesitan una alta velocidad, lleva la fibra óptica y a nivel usuario lleva cobre. No sé si me explico. Sí, pero hay que saber el uso. Entonces, por ejemplo, si solamente se necesita gigabit, servirían los dos, por tanto cobre. Sí, lo que te quiero decir es que si tienes la necesidad de meter la fibra óptica, que ya que la red completa es de fibra óptica, que no tiene por qué, ¿no? No tiene por qué, no tiene por qué. No, Vale. No tiene por qué. Si yo fuese un fabricante, ¿qué diría? Sí. Sí, por supuesto. Y además tengo soluciones en mi... Yo te puedo ofrecer soluciones, me he puesto el gorro de fabricante. Y algunas presentaciones similares que estamos teniendo hoy, las hemos presenciado en esta línea. Al mismo coste instalo cobre y fibra a la roseta de pared. O con un coste un poquito mayor, pero lo suficientemente suculento y apetitoso como para decir, me está haciendo pensar. Si no lo va a usar es un error. ¿Por qué? Porque luego lo que hay detrás tiene un coste diferente, el mantenimiento es diferente. Hay muchos componentes a tener en cuenta. ¿Vale? Bueno, una fibra óptica, supongo que sabéis cómo funciona, pues muy básicamente pues tiene un núcleo y un revestimiento que están hechos, son materiales que tienen un índice de refracción diferente y que provoca que si incide un rayo de luz, la luz vaya rebotando.
dentro del conductor, perdón, dentro de la fibra. Entonces, pues el principio físico que se utiliza para trasladar una señal que entra en un sitio y sacarla en otro sitio a nivel remoto. Al final lo que estamos transmitiendo que son 1 y 0, que es lo que maneja el ordenador y demás. Una unión de 1 y 0 pues compone la base de información que finalmente pues, los ordenadores lo interpretan y permiten que los programas informáticos se comuniquen y lleven a cabo su función para lo que están diseñados. Esto sería un ejemplo. Bueno, esto es una cubierta de protección de la fibra. La fibra sería un núcleo y el revestimiento. Esto es una fibra que, bueno, evidentemente es muy grande, pues porque puede tener, bueno, que pueda, ¿no? Del tamaño de un pelo, ¿no? De una persona. A diferencia, hay una foto posteriormente de este que es un cable que lleva alojados múltiples fibras ópticas, ya dependiendo de la aplicación que se necesite en cada caso, y tendríamos que analizar. Se trata de un P3 con equipamiento tal, se trata de un laboratorio de resonancia magnética nuclear, que están en los hospitales, por ejemplo, que tienen mucho, es necesario, ¿no? En los temas de muchas cosas, ¿no? Radiografía, ecografía, resonancia magnética, todo este tipo de... puede ser necesario. Aquí, en la estructura de este cable, pues tiene fibra óptica y una serie de revestimientos que protegen, dependiendo de la aplicación, protegen a las fibras ópticas, que son muy delicadas, se rompen muy fácilmente lo que es la fibra en sí, una serie de protecciones. Después unos datos más a tener en cuenta. Cuestiones que debéis de quedaros un poco, pues lo que os he resumido aquí. Cosas malas. Es frágil, difícil de instalar y de conectar. Bueno, la formación por parte de instalación y demás, pues tiene un coste, esto en principio es transparente para el proyecto, pues tenemos que recurrir a servicios profesionales, no cualquiera. Y los sistemas que utilizamos son SESCA para conectar y hacer uso de la fibra. Características buenas, características de transmisión, compatibilidad electromagnética, instalación y seguridad. ¿Vale? Ahora después menciono algunas cosas. Muy rápidamente. Características de transmisión, lo que hemos mencionado. Para aplicaciones de alta velocidad puede ser que sea lo que tengamos que tener desplegado. Distancias largas, por ejemplo, si nuestro edificio, esto es bastante habitual en la universidad, hay edificios muy grandes. Pensemos, por ejemplo, cerca del PTS habéis visto la obra de la Facultad de Medicina, que se ven los tres mastodontes aquellos, ¿no? Allí los 100 metros se rebasan en muchos sitios. Bueno, pues hay que hacer una distribución y un diseño de red, fundamentalmente con un fundamento de estrella, en donde la unión entre los nodos más distantes de 100 metros, pues se hacen con fibra óptica. Y aquí no estamos valorando si cabe o no, que tiene que ser fibra óptica. ¿De cuántas fibras ópticas podríamos entrar? ¿Cuántas fibras ópticas se necesitan? Bueno, eso dejarlo al ingeniero que está haciendo el despliegue del proyecto es humano para que estime el número de fibras ópticas necesario para la aplicación que se va a usar en el sitio que sea en concreto, más un excedente razonable. ¿Vale? Cambiar de un cable de 24 fibras a un cable de 36 fibras, pues el coste del material es ínfimo. Como un cable de fibra, lo que cuesta es la instalación, y se instala un cable de 24 igual que un cable de 36, y luego la interconexión que en ambos extremos se hacen de ese cable de 24 fibras, ¿vale? Entonces el cable, si es 24 fibras ópticas, siempre se suele utilizar por pareja, es decir, para que si tienes 24 fibras, ¿cuántas cosas puedes conectar? 12. Si son 36, 18. Entonces, tú, para poder conectarlas, necesitas unos medios en ambos extremos de la fibra que te permitan conectar finalmente el cable hacia el ordenador, hacia el sistema, hacia el microscopio, lo que sea. Entonces tú puedes no conectarlas todas. Como si el presupuesto es... y esto suele tener bastante coste. Si el presupuesto no permite conectar, si hemos decidido tirar 36 fibras, no nos permite conectar las 36 fibras, por lo menos tiramos las 36 fibras y conectamos 8, 20, 16. Y las otras se quedan allí, y si el día de mañana, dentro de un año, dentro de dos, esta es la lógica que yo trataba de trasladaros antes,
hace falta más porque han crecido el número de usuarios, de aparatos, lo que sea, pues ya está la fibra, hay que hacer una inversión de conectarnos la fibra que ya están instaladas. Alta velocidad, largas distancias. Bueno, yo he mencionado más de 100 metros, pero es que aquí estamos hablando de que entre este edificio, que parte en fibra óptica para el PTS, ahora es una de las cosas que veremos, y que llegan al PTS, pues hay 6 kilómetros. Pues son 6 kilómetros, que el cobre, evidentemente, no. Tiene que ser fibra óptica y parte un cable de este grosor de aquí y llega a los 6 kilómetros y sale por un sitio, en un edificio donde se necesita. Atenuación constante y baja y gran ancho de banda. Esto por temas relacionados con las cuestiones. Compatibilidad electromagnética. Esto es atractivo en muchas situaciones que os podéis encontrar en edificios, digamos, en proyectos como los que el experto motiva, proyectos especiales, ¿no? Proyectos de edificios que tienen unas características y unas connotaciones en donde probablemente sea necesaria que la compatibilidad electromagnética, por lo mismo que hemos dicho antes, el tema de la velocidad, tenga que ser fibra y punto. Tú me recuerdas una cosa que no había contemplado en la transparencia, además tenía un vídeo, bueno, un par de vídeos de un tema interesante que os voy a contar. Os voy a contar después relacionado con el tema de la compatibilidad electromagnética y las instalaciones, porque sí os puede resultar a vosotros muy atractivo de incorporar algún proyecto. Ahora es para el momento. Sin radiaciones, importante, inmunidad total y cumple la normativa correspondiente de compatibilidad electromagnética. ¿Vale? La instalación. El problema aquí que tenemos es la resistencia a la tracción, ¿vale? Y no existen los problemas de masa o tierra que siempre os habrán trasladado. Oye, con las tierras, ¿qué pasa? Y no existe esos problemas, por lo tanto, nos olvidamos. El tema de la resistencia a la tracción es importante tener en cuenta porque en muchas instalaciones la fibra hemos dicho que es muy delicada. Bueno, esto es algo que el proyecto de ingeniería de red de telecomunicación lo va a dejar reflejado y vosotros no vais a tener que intervenir, pero simplemente que conozcáis que el cable, dependiendo de la aplicación, el cable puede ser tremendamente costoso porque puede ser necesario que la fibra óptica que hay en el mercado, hay muchísimos, las fibras son las mismas, pero muchísimos fabricantes que construyen fibras, no tanto por la fibra en sí, que hay 2 o 3 en el mundo, sino por cómo esas fibras las construyen con las capas de protección, de manera que no es lo mismo un cable de fibra óptica que usamos aquí en un entorno de un edificio, en un entorno universitario. Voy a traer alguna aquí por lo muestro, como puede ser. Esto es un latiguillo de fibra para conectar. Tengo allí, ahora lo paso. Para conectar a una bandeja donde llega una fibra de un edificio, pues conectar un equipo. Esto va a una bandeja en un armario y esto va a un equipo. Ya el equipo está conectado a la red. ¿De acuerdo? Pues fijaros, aquí son 2 fibras. Pero os podéis, la fibra en realidad no es esto es así de gordo. La fibra en realidad es 50 micrones. ¿Vale? Ahora después, no sé si este estará en uso o no, pero podéis ver, ahora os muestro cómo se transporta la luz por este. Este cable no es lo mismo que, por ejemplo, un cable submarino de fibra óptica, que une Europa con Estados Unidos, que es un cable que tiene este grosor y por el que discurren internamente a lo mejor 500 fibras ópticas, que ocupan a lo mejor esto. Y esas 500 fibras ópticas tienen que ir diseñadas a nivel constructivo, una serie de capas pues, que contemplen la corrosión del agua, el que llegue un animal y le meta un bocado. Cuando tú has instalado un cable de 500 fibras entre Europa, como para que llegue un tiburón y se lo cargue a los 3 meses, por lo que supone las inversiones, digamos, serían los 2 extremos, ¿vale? En medio pues hay muchísimo. Vosotros sí os podéis encontrar con situaciones en donde el proyecto de arquitectura tiene que contemplar tirar cables por canalizaciones para unir 2 edificios en un recinto. El PTS sería un ejemplo. Que más o menos la estructura la veis todos los días allí, y la unión de fibra óptica entre edificios que se hace con fibra óptica, pero en algún momento el instalador tiene que tirar la fibra óptica, y para tirar la fibra óptica cogerse muchos mitos, muchas veces no lo puede hacer un humano, tiene que hacer un compresor que tiene, claro, la fibra es muy delicada, la fibra hace así y te la has cargado.
¿Cómo tiras el cable? ¿Cmo el instalador? Pues es necesario preparar unas canalizaciones adecuadas, evidentemente sin ángulo de 90 grados, con la para que luego se pueda tirar y explotar, ¿no? A ver, hago una pruebecilla, a ver si está el cable en condiciones. Y lo mismo lo veis ahí, ¿lo veis? Si no, no tenéis que mirar, pero se ve dos rayitos de luz desde ahí. ¿Sí? Estoy metiendo luz a la fibra, está rebotando, fijaros, a lo largo de... Bueno, si este cable tuviese 5 kilómetros, veríais lo mismo. ¿Vale? ¿Todo lo habéis visto? Sí. No hace falta ver, no, si ahora os lo paso y si cogéis el móvil, le enchufáis por un lado, pues al otro extremo se recibe esa luz. Eso lo interpreta el ordenador, como podéis imaginar, de la manera adecuada. Pero ese puntito que habéis visto, esa es la fibra, ese es el núcleo de la fibra. Todo lo demás es paja, protecciones y demás, ¿no? Imposible interceptar una comunicación de red de fibra óptica. Si se intercepta, se rompe la fibra. Esto no es como el cable de cobre, que existen formas, posibilidades de interceptar el medio físico de transmisión, como el cable coaxial. Entonces, si el ámbito del transporte de información que requiere la instalación, pues, tienes que salvaguardar unos requisitos de seguridad en las informaciones, pues por esa característica sería interesante usar la fibra óptica. Además, suele ser más ligero y menos voluminoso que el cable de cobre, y para muchas aplicaciones donde hay que tener en cuenta cuestiones del peso, pues probablemente sea otro factor que lo implique utilizar fibra en lugar de cobre. El cobre pesa mucho. Una equivalencia, bueno, esto estaría en realidad, no me encuentro cómodo con lo que he puesto, pero bueno, para que hagáis una idea, porque puede ser bastante más órdenes de magnitud, que esto depende en realidad la fibra óptica no tiene límite, tiene límite de velocidad con respecto a lo que te encuentras a ambos lados. Si tú pones una electrónica de red más potente, pues será más costosa, pero puedes transportar bastante más información. Pero bueno, esto puede recibir dos fibras ópticas que equivalen a 900 pares de cable de cobre, en fin, esto no lo toméis como algo riguroso, porque depende de las cosas, pero bueno, a nivel general nos podría... Esta pregunta que nos hacemos, ¿qué fibra utilizar? Pues esta fibra, o sea, esta pregunta nos la resolverán el responsable del proyecto de ingeniería de red de telecomunicación, ¿vale? Pero que sepáis que hay que responder a la pregunta: ¿qué distancias tengo que cubrir? ¿Qué anchos de banda necesito? Y también el presupuesto. Hay dos tipos de fibra fundamentalmente: monomodo y multimodo. ¿Vale? Flashes de información para que os quedáis, porque bueno, por aquí podríamos entrar y explicar un montón de cosas que a lo mejor no tienen vuestro interés y tal, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente en la monomodo, largas distancias y asociadas a transmisiones láser. Esto que hemos hecho con el cable de fibra óptica este que tenéis aquí, que es multimodo. Si alguna vez estáis en algún edificio que ya está en explotación y demás, y si fuese monomodo y estuviésemos transmitiendo láser sobre una fibra monomodo, no podríamos mirarlo como hemos hecho. Porque esta es multimodo, redes actuales, necesidades actuales asociadas a transmisiones de LED. ¿Podría utilizarse un mismo cable como conductor para hacer funcionar distintos dispositivos en los que tuviera una frecuencia distinta? Que cada uno funcionara con una frecuencia distinta. Como cualquier frecuencia, la respuesta a esa pregunta es que no es habitual encontrarse con aplicaciones que hagan uso de eso. El principio físico es posible. De hecho, en monomodo, pensando en términos de temas ópticos, va un único modo, y en multimodo pueden ir varios modos.
o sea, varias comunicaciones a un mismo tiempo. En el ámbito del cobre podría pasar exactamente lo mismo, por eso existe, y aquí los matemáticos disfrutarían, o los físicos, hablándonos de la transformada de Fourier y todo esto, para explicarnos cómo ser capaces con una portadora transmitir por un único medio de transmisión múltiples frecuencias. Las aplicaciones que hay no utilizan esta tecnología porque es tremendamente costoso. Sí es cierto que existe, en el ámbito de las redes ópticas, existe una situación en donde se hace uso imaginaros una fibra óptica, habrá comunicación, todos, ¿no? Que parte de Granada hasta Jaén. O sea, pensemos 100 kilómetros, 80 kilómetros. ¿Vale? Una fibra. Vamos a poner la pareja. Con esto podemos conectar un único enlace, dos cosas a ambos extremos. ¿De acuerdo? Pensemos en dos ordenadores. Por simplificar el ejemplo. ¿Qué ocurre si mañana necesitamos conectar un segundo ordenador o una segunda pareja? Tenemos que tirar otros 80 kilómetros. No tenemos presupuesto, por mucho que se justifique, no tenemos presupuesto. ¿Pero tenemos esa fibra? Sí. ¿Hay soluciones? Sí. La que tú estás apuntando. Son tecnologías de multiplexación. En general, WDM. Esto es Wide Dense Mode. ¿Vale? Hay varias opciones. DWDM, AWDM y alguna que otra. ¿En qué se basa esto? Lo que hago ahora es simplificar ese cable voy a pensar en este enlace, ¿vale? Esta es la pareja. ¿Qué es lo que hacen estas tecnologías de WDM? O lo que podréis haber escuchado, oído, o en el futuro se llama fibra óptica oscura. Lo que hace esto es multiplexar sobre una misma fibra óptica múltiples comunicaciones, usando longitudes de onda por las mismas fibras diferentes que pueden viajar, que es lo que tú estabas apuntando. Has preguntado en el cobre, pero sería, en el cobre no he visto ninguna aplicación, porque es fácil tirar el cobre, entonces son pequeñas, pues no te va. ¿Por qué? Bueno, entonces tú aquí puedes transportar sobre esta misma fibra óptica 4 comunicaciones multiplexando esa información. De manera que si esta comunicación que había aquí era de 10 gigabits por segundo, cada una de estas podía ser de 10. Sobre el mismo medio físico. Y ahora preguntaré, Antonio, esto es la panacea, chachi, pues tiro una fibra, con que tengo una fibra, la electrónica asociada a esta aplicación para poder desplegar es muy costosa. Evidentemente, para este ejemplo de Jaén, ningún problema. Se compra, cueste lo que cueste y se hace, porque cuesta muchísimo meter 80 kilómetros de fibra óptica. Vamos a reducir un poco el ejemplo. La Universidad de Granada, con sus 5 campus en Granada. ¿Se podría utilizar esta tecnología? Pues sí, ya tenemos fibra óptica entre campus de Fuentenueva y campus tecnológico de La Salud. ¿Se podría utilizar? Sí. ¿Se utiliza? No. ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué? No sabes rentable. Porque tenemos mucha fibra. Cuando se metió la fibra óptica, pues se dijo, ahora podemos meter la fibra. ¿Qué me cuesta meter la fibra? 200.000 euros, lo que es mano de obra, con el arreglo de canalizaciones, lo que sea. 200.000 euros. Pues si en vez de gastarme 10.000 euros en los 6 kilómetros de fibra, pues me gasto 20.000 euros, que es el doble, o 30.000 euros, pues me da igual. Esta es la oportunidad, no va a haber después una oportunidad. Se hace más seriamente, obviamente, y piensa, oye, analiza el presente, el pasado, y te imagina el futuro, y dices, es que yo voy a meter 30 fibras aunque empiece usando 2. Pero es que, como esto ha ido evolucionando y va a evolucionar, pues a la vuelta de 2 años voy a usar 10, y si no 20. Con lo cual, evitas en tiempo de instalación el uso de esta tecnología que tiene un coste muy alto, pero si no tienes más remedio, como no tienes más remedio, existe la solución. Esto que he dicho y que en el campo tecnológico de la salud se nos da, podríamos pensar que se instala la fibra óptica suficiente como para que esto no se ve, la situación de tener que recurrir a estas tecnologías de WDM. Pero por ejemplo se nos ha dado entre Fonteneda y Cartuja. Hemos estado en el verano pasado a un trip de consumir el 100% de la fibra óptica. Hemos hecho nuestros cambalaches para que al final se reaproveche, para no tener ni que atender nueva fibra óptica ni que usar estas tecnologías que son muy costosas. ¿Vale? Entonces, por ahí irían los tiros, ¿de acuerdo? Esto es lo que hacen los operadores. ¿Qué hace un operador en el que nuestro investigador del Parque Tecnológico de la Salud, que usa el CERN para colisionar dos partículas